Hay noches en las que la carretera se vuelve algo más que asfalto y pintura amarilla. Noches en las que el rugido del motor no alcanza para silenciar los susurros que vienen del otro lado. Los camioneros de Monterrey lo saben bien. Ellos han visto cosas en esas carreteras solitarias, cosas que nunca reportan en sus bitácoras, cosas que solo comparten en voz baja cuando se detienen en algún restaurante de carretera a las 3 de la mañana. Historias que se sienten demasiado reales para ser inventadas, demasiado específicas para ser coincidencia. Esta noche, te traigo 5 de esos relatos. 5 encuentros que ocurrieron en las rutas que rodean Monterrey, donde la Sierra Madre observa en silencio y donde la neblina esconde secretos que ningún hombre debería descubrir. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para conocer lo que realmente sucede cuando el sol se oculta detrás de las montañas y solo quedan tú, tu camión y lo que sea que acecha en la oscuridad de la carretera nacional. Desde hoy traeré 2 entregas diarias de terror. La primera a las 12 del mediodía y la segunda a las 10 de la noche. No olvides dejar tu like y comentar para que sigamos compartiendo más historias cada día. La carretera nacional entre Monterrey y Montemorelos siempre había sido la ruta favorita de Roberto Garza. 32 años manejando ese tramo, 32 años conociendo cada curva, cada bache, cada punto donde la niebla se volvía más espesa durante las madrugadas de invierno. Roberto era de esos traileros de la vieja escuela, de los que aprendieron a manejar antes de que existieran los GPS y las comunicaciones satelitales, cuando lo único que necesitabas era un buen mapa, instinto y respeto por la carretera. Esa noche de febrero transportaba maquinaria pesada desde Monterrey hacia el sur, un cargamento que le había tomado medio día asegurar correctamente en la plataforma de su Kenworth azul marino, su compañero de tantos años. Eran las 2:15 de la mañana cuando Roberto pasó el último retén antes de adentrarse en el tramo más solitario de la nacional. La temperatura había bajado considerablemente y podía ver su aliento condensarse dentro de la cabina a pesar de tener la calefacción encendida a media potencia. La radio tocaba canciones norteñas viejas, esas que le recordaban cuando empezó en este negocio siendo apenas un muchacho de 23 años, aprendiendo de su padre y su tío los secretos de la carretera. Fuera de las ventanas solo existía la oscuridad absoluta interrumpida ocasionalmente por los reflectores de su camión iluminando los cerros a ambos lados del camino. No había luna esa noche, y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía antinatural, como si estuvieran más cerca de lo normal, observando desde arriba con curiosidad fría e indiferente. Roberto ajustó el espejo retrovisor y echó un vistazo a la carretera detrás de él. Nada. Ni un solo par de luces. Estaba completamente solo en ese mar de asfalto que serpenteaba entre las montañas. Encendió un cigarro, su tercero de la noche, y dio una calada larga mientras mantenía el volante firme con la mano izquierda. El humo llenó la cabina con ese aroma familiar que lo relajaba, que le hacía sentir que todo estaba bajo control. Había hecho este viaje cientos, tal vez miles de veces. Conocía cada kilómetro, cada señal, cada lugar donde convenía reducir la velocidad aunque el límite dijera otra cosa. La carretera era su segunda casa, su oficina, su lugar de meditación. Aquí, en la soledad de la madrugada, Roberto encontraba una paz que no existía en ningún otro lugar del mundo. Pero esa paz estaba a punto de romperse de una manera que nunca podría haber imaginado. Eran aproximadamente las 2:30 cuando Roberto notó algo extraño en su espejo lateral derecho. Luces. Luces potentes que se acercaban rápidamente por detrás. Al principio no le dio mayor importancia, probablemente otro camionero haciendo la misma ruta,
tal vez alguien con más prisa que él. Pero había algo diferente en esas luces. Eran demasiado brillantes, demasiado blancas, no tenían ese tono amarillento de las luces halógenas normales ni el azul característico de los LED modernos. Era una luz pura, casi cegadora incluso reflejada en el espejo, y se acercaba a una velocidad que no parecía razonable para un camión de carga en ese tramo de carretera. Roberto frunció el ceño y miró por el espejo retrovisor para tener una mejor perspectiva. El otro vehículo estaba ahora a menos de 100 metros detrás de él, y efectivamente era un camión, un tráiler enorme, más grande que el suyo, con una cabina que parecía antigua, de esas que ya no se fabrican, con un diseño angular y robusto que le recordaba a los modelos de los años 70. Pero lo que más llamó su atención fue que las luces eran tan intensas que no podía distinguir ningún detalle del camión más allá de su silueta oscura. No podía ver el color, no podía ver si tenía logos de alguna compañía, no podía ver al conductor. Solo esa masa oscura avanzando con las luces encendidas a máxima potencia, como si quisiera atravesar la noche misma. El camión misterioso se acercó hasta quedar a apenas 20 metros de distancia, y Roberto sintió una incomodidad creciente en el pecho. El conductor de ese vehículo claramente quería rebasar, pero no daba señales, no tocaba la bocina, simplemente se mantenía ahí, pegado a su defensa trasera. Con esas luces hipnóticas que ahora inundaban completamente la cabina de Roberto con su resplandor fantasmal. Roberto movió su mano hacia la palanca de cambios preparándose para reducir velocidad y dejar pasar al otro camión. Era protocolo básico de cortesía entre traileros, algo que se hacía sin pensar. Pero justo cuando estaba a punto de bajar la velocidad, el camión de atrás comenzó a rebasar. Lo hizo por el carril izquierdo, acelerando con una potencia que parecía imposible para un vehículo de ese tamaño. Roberto giró la cabeza para ver al conductor, para tal vez hacerle una señal de saludo con la mano como era costumbre, pero lo que vio lo dejó helado. La cabina del otro camión estaba completamente oscura. No había luces interiores, no había el brillo azulado de un tablero digital, no había el resplandor de un celular o un cigarro encendido. Era como mirar hacia un vacío absoluto, un agujero negro con forma de cabina de camión. Y no había conductor. O al menos, no había nadie visible tras el volante. La cabina estaba vacía, o habitada por algo que no reflejaba luz, algo que no quería ser visto. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Agarró el volante con ambas manos, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza del agarre. El otro camión terminó de rebasarlo y se colocó adelante, pero en lugar de alejarse como cualquier vehículo normal haría después de adelantar, se mantuvo exactamente a la misma velocidad que Roberto, manteniéndose a unos 30 metros de distancia. Roberto podía ver ahora la parte trasera del tráiler, y lo que vio confirmó sus peores sospechas. No había matrícula. Donde debería haber una placa con números y letras, solo había un espacio vacío, un rectángulo de metal liso que reflejaba las luces de Roberto de manera extraña, como si estuviera cubierto de una sustancia aceitosa que distorsionaba el reflejo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En 32 años de carretera, nunca había visto algo así. Los camiones sin placas eran raros, generalmente significaban contrabando o vehículos robados, pero este no se comportaba como ninguno de esos casos. Este camión se movía con una intención, con una presencia que hacía que el aire dentro de la cabina de Roberto se sintiera más denso, más difícil de respirar. Intentó acelerar para alejarse, pero sin importar cuánto presionara el acelerador, el camión de adelante se mantenía a la misma distancia exacta, como si estuviera atado a él por una cuerda invisible.
como si formaran parte de un solo organismo mecánico navegando por la oscuridad. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto condujo en un estado de tensión absoluta. El camión sin matrícula se mantenía adelante, nunca acelerando, nunca frenando, solo manteniéndose ahí como una presencia amenazante. Roberto intentó comunicarse por el CB, girando el dial hacia el canal 19, el canal universal de los camioneros, esperando escuchar alguna voz familiar, algún otro conductor que pudiera ver lo que él estaba viendo. Pero el CB solo emitía estática, un siseo constante y monótono que se mezclaba con el rugido del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Intentó cambiar de canal, probó el 9, el 17, incluso canales que normalmente nadie usaba, pero todo era lo mismo, solo estática, como si algo estuviera bloqueando todas las transmisiones. Como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo quedaran él y ese camión fantasma compartiendo un fragmento de realidad separado del resto del universo. Entonces, justo cuando Roberto sentía que su cordura comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de lo imposible, sucedió algo aún más perturbador. El camión de adelante comenzó a desvanecerse. No fue algo gradual. No fue como ver un vehículo alejarse en la distancia hasta que las luces desaparecen en el horizonte. Fue literal. La parte trasera del tráiler comenzó a volverse transparente, como si estuviera hecho de humo o niebla, revelando la carretera vacía del otro lado. Roberto parpadeó varias veces, pensando que era un efecto de la fatiga, que sus ojos le estaban jugando una broma después de tantas horas sin dormir. Pero no, era real. El camión se estaba desintegrando frente a él, disolviéndose en el aire nocturno como si nunca hubiera existido. En cuestión de segundos, el camión fantasma desapareció por completo. Ya no estaban sus luces traseras, ya no estaba su silueta oscura bloqueando la vista de la carretera adelante. Solo quedaba el asfalto vacío extendiéndose hacia el horizonte, iluminado por los faros de Roberto, quien ahora conducía solo nuevamente, como si los últimos 20 minutos no hubieran sucedido. Roberto pisó el freno instintivamente, reduciendo la velocidad hasta casi detenerse por completo en medio de la carretera. Sus manos temblaban sobre el volante, su respiración era agitada y superficial. Miró a su alrededor buscando alguna explicación racional, algún camino lateral por donde el otro camión pudiera haberse desviado, pero no había nada. La carretera era una línea recta perfecta por al menos 2 kilómetros en ambas direcciones, sin salidas, sin intersecciones, sin lugares donde un vehículo de ese tamaño pudiera esconderse. Roberto permaneció ahí detenido durante casi 5 minutos, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Finalmente, con las manos todavía temblando, sacó su celular y tomó una fotografía del odómetro, del reloj del tablero, de la carretera vacía adelante. Necesitaba algún tipo de evidencia, aunque no supiera para qué o para quién. Después de varios minutos más, reunió el valor suficiente para continuar conduciendo. Aceleró lentamente, cada fibra de su ser en alerta máxima, esperando que el camión reapareciera en cualquier momento. Pero no lo hizo. Roberto completó el resto del viaje sin incidentes, llegando a su destino justo cuando el sol comenzaba a asomar por el este, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que parecían irreales después de la oscuridad absoluta de la noche. Cuando finalmente se detuvo y apagó el motor, Roberto se quedó sentado en silencio durante largo rato, mirando sus manos todavía aferradas al volante. Nunca reportó el incidente oficialmente. Nunca lo mencionó en su bitácora. Pero sí lo contó en voz baja a otros camioneros en las paradas de descanso, y descubrió que no era el único. Otros también habían visto el camión sin matrícula en la carretera nacional. Algunos lo describían exactamente como él lo había experimentado.
Otros decían que los había seguido por kilómetros antes de desaparecer. Y un viejo trailero que llevaba 40 años en el negocio, le dijo algo que Roberto nunca olvidaría, que el camión sin matrícula era una señal, una advertencia de la carretera misma. De que algo no estaba bien en ese tramo, de que algo había sucedido ahí hacía muchos años, algo que dejó una huella tan profunda en la realidad que todavía se manifestaba en las noches más oscuras. Roberto nunca supo si creerle o no, pero una cosa era segura, cada vez que tenía que hacer ese viaje de noche, miraba constantemente por los espejos, esperando ver esas luces brillantes acercándose por detrás. Y rezando en silencio para que esta vez, solo esta vez, la carretera estuviera realmente vacía. Gustavo Méndez conocía el puente de Santa Catarina mejor que la palma de su mano. Había cruzado esa estructura de concreto y acero miles de veces en sus 18 años como trailero, transportando mercancía entre Monterrey y Saltillo. El puente en sí no era particularmente impresionante comparado con otras infraestructuras modernas de la región, pero tenía una reputación oscura entre los conductores locales. Historias de accidentes inexplicables, de conductores que juraban haber visto figuras caminando por el borde sin barandal, de una sensación de peso en el pecho cada vez que lo cruzaban durante las horas más oscuras de la noche. Gustavo siempre había descartado esas historias como supersticiones, productos de mentes cansadas y ojos fatigados por demasiadas horas en la carretera. Él era un hombre práctico, criado en una familia de trabajadores que no tenía tiempo para fantasmas ni leyendas urbanas. Pero eso cambió una noche de marzo, cuando se encontró cara a cara con algo que desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Era justo después de la medianoche cuando Gustavo se aproximaba al puente. Había salido tarde de Monterrey debido a un retraso en la carga, y ahora estaba tratando de recuperar el tiempo perdido para llegar a Saltillo antes del amanecer. Su Freightliner rojo rugía con potencia mientras subía la pendiente que llevaba al puente, las luces altas iluminando el camino adelante. La noche estaba inusualmente tranquila, sin viento, sin lluvia, solo ese silencio pesado que a veces se apodera de la región montañosa cuando la temperatura baja y la humedad se congela en el aire. Gustavo tenía la radio encendida en una estación de noticias, escuchando a medias un reporte sobre el clima mientras su mente vagaba entre pensamientos sobre su familia, sobre las cuentas por pagar, sobre si debería comprar un camión nuevo o seguir manteniendo este viejo compañero que empezaba a mostrar su edad en cada subida pronunciada. Justo cuando estaba a punto de llegar al inicio del puente, algo captó su atención en el borde de la carretera. Una figura. Una persona parada en el arcén, justo antes de donde comenzaba la estructura del puente. Gustavo frunció el ceño y redujo la velocidad instintivamente. Acercarse a una persona en la carretera a esas horas siempre requería precaución, nunca sabía si era alguien que genuinamente necesitaba ayuda o si era una trampa para robar a conductores confiados. Pero a medida que se acercaba y las luces de su camión iluminaban mejor la escena, Gustavo pudo distinguir que se trataba de una mujer. Estaba parada completamente inmóvil, mirando hacia el puente, vestida con lo que parecía ser un vestido largo de color claro, tal vez blanco o beige. Era difícil distinguir exactamente bajo la iluminación artificial de los faros. Gustavo pasó junto a ella lentamente, mirándola por la ventana lateral. La mujer no volteó a verlo, no hizo ningún gesto de pedir ayuda, simplemente se mantenía ahí como una estatua mirando hacia adelante. Su cabello era largo y oscuro, cayendo por su espalda en ondas que se movían ligeramente con una brisa que Gustavo no podía sentir. Algo en su postura le resultó perturbador, una rigidez antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran de la manera normal.
Gustavo sintió un impulso de detenerse, de bajar la ventana y preguntarle si necesitaba ayuda, pero otro instinto más profundo, más primitivo, le advirtió que siguiera adelante. Ese instinto de supervivencia que todos tenemos pero que rara vez escuchamos, esa voz interna que nos dice cuando algo está fundamentalmente mal incluso si no podemos explicar por qué. Decidió seguir conduciendo y cruzó la primera mitad del puente. Pero la imagen de la mujer no se borraba de su mente. Había algo profundamente incorrecto en toda la escena. ¿Qué hacía una mujer sola en ese lugar desolado a medianoche? ¿Por qué vestía ese tipo de ropa inadecuada para el frío de la noche? ¿Y por qué no había intentado hacerle señas para que se detuviera? Gustavo luchó consigo mismo durante varios segundos, su lado racional peleando contra su sentido de responsabilidad social. Finalmente, la culpa ganó. No podía simplemente dejar a alguien potencialmente en peligro. Redujo la velocidad nuevamente y comenzó a buscar un lugar donde pudiera dar la vuelta de manera segura. Después del puente había una pequeña área de descanso, apenas un ensanchamiento del arcén donde los conductores podían detenerse en emergencias. Gustavo maniobró su camión con cuidado, haciendo una vuelta en U que ocupó todo el ancho de la carretera, agradeciendo que no hubiera tráfico a esa hora. Una vez que estuvo orientado en la dirección opuesta, aceleró de regreso hacia el puente. Su plan era simple: detenerse cerca de la mujer, bajar la ventana y ofrecerle ayuda desde la seguridad de su cabina. Si ella parecía legítimamente en problemas, llamaría a las autoridades. Si algo se sentía mal, simplemente se alejaría. Era un plan sensato, uno que le permitía ayudar sin exponerse innecesariamente al peligro. Pero cuando Gustavo llegó de regreso al punto donde había visto a la mujer, ella ya no estaba ahí. El arcén estaba completamente vacío. Gustavo redujo la velocidad hasta casi detenerse, mirando hacia todos lados, pensando que tal vez ella había comenzado a caminar y estaba más adelante o más atrás. Pero no había nadie. La carretera estaba desierta en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. No había estructuras cercanas donde pudiera haberse refugiado, no había árboles o rocas grandes donde pudiera esconderse. Simplemente había desaparecido en los menos de 3 minutos que le tomó a Gustavo dar la vuelta. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez había malinterpretado la distancia y ella estaba más lejos de lo que pensaba. Tal vez había sido recogida por otro vehículo que él no había notado. Gustavo decidió no darle más vueltas al asunto y regresó a su ruta original, cruzando el puente una vez más en dirección a Saltillo. Subió el volumen de la radio tratando de distraer su mente de lo que acababa de experimentar. Pero apenas había avanzado unos 100 metros más allá del puente cuando algo captó su atención en el espejo retrovisor. Una figura en el asiento trasero de su cabina. Gustavo sintió que su corazón se detenía por completo. Giró la cabeza bruscamente y ahí estaba ella. La mujer del puente estaba sentada en el pequeño asiento trasero de su cabina, el espacio que normalmente usaba para guardar ropa de repuesto y algunos efectos personales. Estaba sentada con las manos sobre el regazo, mirándolo directamente con ojos que parecían demasiado grandes para su rostro, demasiado oscuros, sin reflejar la luz del tablero como deberían hacerlo unos ojos normales. El grito que surgió de la garganta de Gustavo fue primitivo, puro terror condensado en sonido. Perdió el control del volante por un segundo y el camión se desvió hacia el carril contrario antes de que pudiera reaccionar y corregir la dirección. Su mente estaba en caos absoluto tratando de procesar lo imposible de la situación. Las puertas de la cabina habían estado cerradas todo el tiempo. Él no había escuchado abrirse ninguna puerta.
No había sentido el peso de alguien subiendo. Y sin embargo, ahí estaba ella, tan real como el volante bajo sus manos temblorosas. Gustavo abrió la boca para decir algo, para preguntar quién era o qué quería, pero antes de que pudiera formar palabras, ella habló primero. Su voz era extraña, como un susurro amplificado, como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos pero diciendo las mismas palabras. No sonaba completamente humana, había algo en su timbre que hacía que el cerebro de Gustavo rechazara procesarla como sonido normal. Ella dijo que necesitaba llegar a casa, que había estado esperando mucho tiempo, demasiado tiempo. Sus palabras eran simples pero había capas de significado debajo de ellas, implicaciones que Gustavo no podía comprender completamente pero que sentía en algún nivel subconsciente profundo. Él intentó responder, intentó preguntarle dónde estaba su casa, pero su garganta se había cerrado, su voz se negaba a funcionar más allá de sonidos entrecortados y sin sentido. Gustavo mantenía su vista alternando entre la carretera adelante y la mujer en el espejo retrovisor. Ella no se movía, ni siquiera parecía respirar. Su pecho permanecía completamente inmóvil, su postura era rígida y antinatural. El vestido que llevaba puesto, ahora que podía verlo mejor bajo la iluminación interior de la cabina, estaba empapado en la parte inferior, goteando algo oscuro que no parecía agua. El líquido caía lentamente sobre el tapete del asiento, formando un charco que se expandía con movimientos que desafiaban la gravedad. Fluyendo hacia arriba por los bordes del asiento en lugar de simplemente extenderse hacia abajo. Gustavo sintió que su cordura comenzaba a resquebrajarse. Esto no podía estar sucediendo. Esto no era real. Tenía que ser un sueño, una alucinación causada por la fatiga extrema, tal vez había inhalado monóxido de carbono sin darse cuenta y ahora estaba alucinando mientras moría lentamente. Pero el dolor en su pecho mientras su corazón latía descontroladamente era demasiado real. El sudor que comenzaba a empapar su camisa era demasiado tangible. Y la presencia de la mujer en el asiento trasero era demasiado concreta para ser una alucinación. Gustavo intentó concentrarse en la carretera, en mantener el camión en su carril, en no chocar mientras su mente trataba desesperadamente de encontrar una manera de lidiar con esta situación imposible. La mujer habló nuevamente, su voz susurrante llenando la cabina. Dijo que había estado esperando en el puente durante mucho tiempo, esperando a alguien que la llevara de regreso. Dijo que el agua era muy fría, que había sido tan oscuro y frío cuando cayó, cuando el auto se salió del puente y se hundió en el arroyo debajo, arrastrándola hacia una oscuridad de la que nunca pudo escapar completamente. Gustavo sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, no solo de miedo sino de una tristeza abrumadora que no podía explicar. La historia que la mujer contaba sin decir explícitamente las palabras se formaba en su mente con horrible claridad. Un accidente hacía años, tal vez décadas. Un vehículo perdiendo el control en el puente, atravesando donde debería haber habido barandales pero no lo sabía en ese entonces, cayendo al arroyo de Santa Catarina que fluía debajo. Una mujer atrapada dentro mientras el agua entraba por las ventanas, llenando sus pulmones, robándole la vida mientras trataba desesperadamente de escapar. Y ahora, atrapada entre dos mundos, condenada a repetir eternamente ese último deseo de llegar a casa, de escapar del frío del agua, de encontrar calidez y seguridad que nunca volvería a tener. Gustavo no sabía cuánto tiempo condujo así, con la mujer fantasmal sentada detrás de él. Su presencia imposible llenando cada centímetro de la cabina con una energía que hacía que el aire se sintiera más denso y difícil de respirar. Podrían haber sido minutos o podrían haber sido horas, su sentido del tiempo se había distorsionado completamente. Lo único que sabía era que tenía que llegar a algún lugar con gente,
con luces, con testigos que pudieran confirmar que no se estaba volviendo loco. Presionó el acelerador más fuerte, acelerando más allá del límite de velocidad seguro. Rezando porque no hubiera patrullas para detenerlo, pero al mismo tiempo deseando desesperadamente ver luces policiales porque significaría normalidad, significarían el regreso al mundo racional que conocía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Gustavo vio luces adelante. Una gasolinera de 24 horas, su letrero de neón brillando como un faro de salvación en la oscuridad. Gustavo giró bruscamente hacia la entrada, las llantas chirriando contra el pavimento mientras reducía velocidad demasiado rápido. Detuvo el camión frente a las bombas de diésel y casi saltó fuera de la cabina, sus piernas temblando tanto que apenas podían sostenerlo. Se alejó varios pasos del vehículo, respirando profundamente el aire frío de la noche, tratando de recuperar algún sentido de equilibrio. Otros camioneros lo miraban con curiosidad desde sus propios vehículos, probablemente preguntándose qué le pasaba a este tipo que acababa de estacionar, como si estuviera huyendo del diablo mismo. Después de varios minutos, cuando finalmente reunió el valor suficiente, Gustavo se acercó lentamente a su camión y abrió la puerta del lado del conductor. Miró hacia el asiento trasero con el corazón en la garganta. Estaba vacío. La mujer había desaparecido. No había ninguna evidencia de que ella hubiera estado ahí, excepto por una cosa que hizo que la sangre de Gustavo se congelara en sus venas. El tapete del asiento trasero estaba empapado con agua que todavía goteaba lentamente al piso formando un pequeño charco. Agua real, tangible, que Gustavo podía tocar con dedos temblorosos. Y en el agua, pequeños fragmentos de algas de río y sedimento oscuro, el tipo de material que se encuentra en el fondo de arroyos y ríos, acumulado durante años de descomposición y abandono. Gustavo nunca completó ese viaje a Saltillo esa noche. Llamó a la compañía reportando una emergencia mecánica y pasó el resto de la noche en esa gasolinera, bebiendo café tras café, hablando con otros camioneros que le contaron sus propias versiones de encuentros con la mujer del puente. Y aunque nunca volvió a verla, Gustavo cambió sus rutas para evitar cruzar ese puente durante la noche, prefiriendo dar rodeos de kilómetros antes que arriesgarse a otro encuentro con algo que nunca debería caminar entre los vivos. Fernando Soto y Martín Rodríguez llevaban asociados como equipo de conducción casi 6 años. Se turnaban el volante en viajes largos, permitiéndoles cubrir distancias que un solo conductor no podría manejar legalmente bajo las regulaciones de horas de servicio. Eran amigos además de socios, habían pasado por incontables situaciones juntos en la carretera, desde tormentas severas hasta fallas mecánicas en medio de la nada. Se conocían lo suficientemente bien como para anticipar las reacciones del otro, para comunicarse con medias palabras y gestos que solo ellos entendían. Pero nada en su experiencia combinada los había preparado para lo que estaban a punto de experimentar en una noche particularmente clara de abril. Mientras transportaban equipo electrónico desde Monterrey hacia Ciudad Victoria. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando Fernando, quien estaba al volante en ese turno, comenzó a subir por las carreteras serpenteantes que bordeaban la Sierra Madre Oriental. Martín dormitaba en el asiento del pasajero, reclinado tanto como el asiento lo permitía, con una gorra de béisbol cubriéndole los ojos para bloquear el brillo de los tableros digitales. El Volvo blanco que conducían era relativamente nuevo, equipado con todas las comodidades modernas incluyendo GPS con actualizaciones en tiempo real y un sistema de comunicación satelital que mantenía registro de su ubicación para la compañía. Fernando tenía la radio encendida en volumen bajo, una estación de música banda que ayudaba a mantenerlo despierto durante estas horas muertas de la madrugada.
La carretera en este tramo era particularmente hermosa durante el día, con vistas espectaculares de los valles y picos montañosos que caracterizaban la región. Pero de noche, se volvía un desafío de concentración, curvas cerradas que requerían atención constante, elevaciones que cambiaban dramáticamente y ocasionalmente algún animal salvaje que cruzaba sin previo aviso. Fernando conocía bien este camino, lo había recorrido docenas de veces, pero nunca bajaba la guardia. Respetaba la montaña y sus peligros. Había escuchado demasiadas historias de conductores que se confiaron en estas rutas y pagaron el precio con sus vidas. Estaba a mitad de una curva particularmente pronunciada cuando algo llamó su atención en el cielo. Una luz. No era una estrella, eso era seguro. Se movía demasiado lento para ser un avión y demasiado brillante para ser un satélite. Fernando frunció el ceño y miró más detenidamente mientras mantenía su atención principalmente en la carretera. La luz era de un color amarillo anaranjado, pulsando ligeramente como si respirara, flotando sobre uno de los picos montañosos a su derecha. Al principio pensó que podría ser algún tipo de reflector o torre de comunicaciones en la cima de la montaña, pero sabía que no había ninguna infraestructura de ese tipo en esa área específica. Había estudiado los mapas topográficos de la región lo suficiente como para estar seguro de eso. Fernando alcanzó a Martín y lo sacudió suavemente. Su compañero gruñó y se movió, pero no despertó completamente. Fernando lo sacudió con más fuerza esta vez, manteniendo una mano en el volante. Martín finalmente se incorporó, empujándose la gorra hacia arriba y parpadeando con ojos cansados. Preguntó qué pasaba con voz pastosa por el sueño. Fernando señaló hacia la ventana derecha sin decir palabra. Martín miró en esa dirección y su expresión cambió instantáneamente de molestia somnolienta a alerta total. También veía la luz. Eso significaba que no era una alucinación de Fernando, no era un efecto de fatiga visual. Había algo realmente ahí afuera, flotando sobre la sierra de una manera que desafiaba cualquier explicación convencional. Los dos hombres intercambiaron miradas rápidas antes de volver su atención a la luz. Martín bajó su ventana dejando entrar el aire frío de la montaña y sacó medio cuerpo para tener una mejor vista. Fernando reducía la velocidad en las partes de la carretera donde podía hacerlo con seguridad, tratando de darles más tiempo para observar el fenómeno. La luz continuaba flotando, moviéndose lentamente paralela a su dirección de viaje, manteniéndose aproximadamente a la misma altitud sobre los picos montañosos. De vez en cuando, su brillo aumentaba dramáticamente, iluminando las formaciones rocosas debajo con un resplandor que parecía antinatural, demasiado uniforme para hacer fuego. Demasiado intenso para hacer cualquier tipo de luz artificial conocida. Después de varios minutos de observación, sucedió algo que elevó la situación de curiosa a absolutamente aterradora. La luz que habían estado observando de repente se dividió. Sin ninguna advertencia ni transición visible, donde había una sola esfera luminosa ahora había dos, separándose lentamente hasta estar a unos 100 metros de distancia una de la otra. Y luego, como si eso no fuera suficientemente perturbador, una de esas dos luces se dividió nuevamente, creando una tercera. En cuestión de minutos, había 4 de estas esferas flotando sobre la sierra, formando una especie de patrón romboidal en el cielo nocturno. Los movimientos eran precisos, coordinados, como si estuvieran ejecutando algún tipo de coreografía predeterminada. Fernando sintió su boca secándose. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Martín había dejado de hablar por completo, su boca abierta en un gesto de asombro que en otras circunstancias habría sido cómico. Las 4 luces comenzaron a moverse en formación,
descendiendo lentamente desde su posición sobre los picos más altos hacia el valle donde corría la carretera. A medida que se acercaban, Fernando podía ver más detalles. No eran simplemente esferas de luz, había una estructura dentro de ellas, algo sólido que generaba o reflejaba la luminiscencia. Parecían tener una superficie metálica que brillaba con ese característico tono amarillo anaranjado, con lo que parecían ser patrones geométricos en su superficie. Líneas y símbolos que se movían y cambiaban constantemente como si fueran líquidos en lugar de grabados sólidos. El camión pasó por debajo de un puente natural formado por rocas y cuando emergieron del otro lado, las 4 esferas habían cambiado su formación. Ahora estaban dispuestas en línea recta, flotando directamente sobre la carretera adelante de ellos, aproximadamente a 300 metros de altura. Fernando no sabía qué hacer. ¿Debería detenerse? ¿Debería acelerar y tratar de dejar atrás las luces? ¿Debería dar la vuelta y regresar? Cada opción parecía igualmente aterradora. Miró a Martín buscando consejo, pero su compañero estaba igual de perdido, sacudiendo la cabeza lentamente en un gesto que podría significar negación o simplemente incredulidad total ante lo que estaban presenciando. Fernando decidió mantener la velocidad constante y continuar adelante. Razonó que si estas cosas, lo que fuera que fueran, hubieran querido hacerles daño, ya habrían tenido amplias oportunidades. El hecho de que simplemente flotaran observándolo sugería que tal vez eran solo eso, observadoras. Tal vez eran curiosas sobre los vehículos humanos atravesando su territorio montañoso. O tal vez tenían intenciones completamente incomprensibles para la mente humana. A medida que el camión se acercaba a las luces, estas comenzaron a moverse nuevamente, esta vez descendiendo aún más bajo hasta que estaban al nivel de la carretera. Flotando a ambos lados del camino como si fueran lámparas gigantescas instaladas específicamente para iluminar su paso. La luminosidad era abrumadora. El interior de la cabina se llenó con ese resplandor amarillo anaranjado, eliminando todas las sombras, haciendo que cada detalle fuera visible con una claridad casi microscópica. Fernando podía ver cada grieta en el tablero de instrumentos, cada pelo en el dorso de sus propias manos, cada mota de polvo flotando en el aire de la cabina. Martín se había cubierto los ojos con el brazo, el brillo era demasiado intenso para mirarlo directamente. Fernando entrecerró los ojos pero mantuvo su vista en la carretera, guiándose tanto por memoria como por la tenue visión del asfalto adelante que apenas podía distinguir a través del resplandor cegador. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Las luces ascendieron verticalmente a una velocidad que desafió cualquier física conocida, acelerando desde el nivel del suelo hasta desaparecer en el cielo estrellado en cuestión de segundos. No hubo sonido, no hubo turbulencia del aire, no hubo ningún efecto residual más allá del fantasma de la luminosidad todavía bailando en la retina de Fernando. El camión continuó rodando por la carretera ahora sumida nuevamente en la oscuridad normal de la noche de montaña, solo las luces halógenas del Volvo iluminando el camino adelante. Durante varios minutos, ni Fernando ni Martín dijeron nada. Simplemente se miraron uno al otro, cada uno confirmando silenciosamente en los ojos del otro que lo que acababan de experimentar había sido real, que ambos lo habían visto, que no estaban alucinando ni soñando. Finalmente, Martín rompió el silencio con un susurro ronco preguntando qué demonios había sido eso. Fernando sacudió la cabeza, no tenía respuestas. Sacó su teléfono celular pensando en tomar fotografías, pero por supuesto ya era demasiado tarde, las luces se habían ido, desaparecido en la inmensidad del cielo nocturno sin dejar rastro. Martín sugirió que deberían reportar lo que vieron, tal vez llamar a las autoridades o contactar a algún centro de control de tráfico aéreo.
¿Pero qué dirían exactamente? ¿Qué habían visto luces inexplicables flotando sobre la Sierra Madre? ¿Que esas luces parecían inteligentes, parecían estar observándolos deliberadamente? Sonarían como locos. Probablemente los obligarían a tomar pruebas de drogas, suspenderían sus licencias comerciales de conducir mientras investigaban su estado mental. Fernando y Martín decidieron mantener el incidente para ellos mismos, al menos oficialmente. Pero en los días y semanas que siguieron, comenzaron a hacer su propia investigación. Hablaron con otros camioneros en las paradas de descanso, preguntando casualmente si alguien más había visto algo inusual sobre la Sierra Madre. Y para su sorpresa, descubrieron que su experiencia no era única. Muchos otros conductores reportaron haber visto luces similares en esa misma área. Algunos las describían exactamente como Fernando y Martín las habían experimentado, esferas que se dividían y formaban patrones. Otros contaban variaciones, luces que seguían sus camiones por kilómetros antes de desaparecer, o luces que causaban interferencia con sus sistemas electrónicos, o luces acompañadas de una sensación de tiempo perdido. De llegar a sus destinos sin memoria clara de cómo habían recorrido los últimos kilómetros. Había algo en esa región de la Sierra Madre, algo que había estado ahí probablemente por mucho más tiempo que las carreteras modernas. Algo que continuaba manifestándose a los viajeros nocturnos que se atrevían a cruzar su territorio. Fernando y Martín siguieron haciendo esa ruta, necesitaban el trabajo, necesitaban el ingreso, pero ahora lo hacían con una conciencia diferente. Cada vez que conducían por esas montañas de noche, miraban hacia el cielo, observando, esperando. Y en varias ocasiones más, en noches particularmente despejadas cuando las condiciones atmosféricas eran específicas, volvían a ver las luces. Nunca de la misma manera exacta, siempre con alguna variación en su comportamiento, como si las inteligencias que las controlaban estuvieran experimentando, probando diferentes formas de interacción con los humanos que cruzaban por su territorio ancestral. Y cada vez, Fernando y Martín sentían esa misma mezcla de terror y asombro, esa sensación de estar siendo testigos de algo que la humanidad aún no comprendía completamente. Algo que existía en los márgenes de nuestra realidad ordenada, recordándonos que el universo era mucho más vasto y extraño de lo que nuestras mentes limitadas podían imaginar. El túnel de la Huasteca era una maravilla de ingeniería moderna que atravesaba directamente uno de los picos más imponentes cerca de Monterrey, reduciendo horas de viaje que antes tomaban las rutas serpenteantes sobre la montaña. Inaugurado hacía apenas 15 años, el túnel medía aproximadamente 3 kilómetros de longitud, perfectamente iluminado con luces LED de alta eficiencia. Equipado con sistemas de ventilación de última generación y cámaras de seguridad cada 50 metros. Era, en teoría, uno de los tramos más seguros de toda la red de carreteras del noreste de México. Pero los camioneros que lo atravesaban regularmente durante las horas nocturnas sabían algo que los ingenieros y planificadores nunca consideraron en sus diseños. El túnel tenía memoria. Guardaba los ecos de todos los vehículos que lo habían atravesado, y particularmente, guardaba los ecos de aquellos que nunca salieron. Ramiro Castillo había escuchado las historias, por supuesto. Todo camionero que operaba en la región de Monterrey había escuchado sobre el eco fantasma. Algunos lo descartaban como superstición, otros juraban haberlo experimentado personalmente. Las historias variaban en detalles, pero el núcleo era siempre el mismo. Conductores que entraban al túnel de noche escuchaban sonidos que no deberían estar ahí. Frenos chirriando donde no había vehículos. Motores rugiendo con intensidades que hacían vibrar las paredes cuando el túnel estaba supuestamente vacío. Y lo más perturbador,
voces por el radio CB, transmisiones de conductores pidiendo ayuda, reportando emergencias, pero cuando trataban de responder, solo encontraban silencio o estática. Ramiro era escéptico por naturaleza. Había trabajado como camionero durante 23 años y en todo ese tiempo había desarrollado una filosofía práctica y materialista sobre su profesión. Las carreteras eran asfalto y concreto, los camiones eran metal y motores, y los problemas que surgían tenían causas mecánicas o humanas, nunca sobrenaturales. Cuando escuchaba a otros conductores contar sus historias de fantasmas y apariciones, Ramiro simplemente asentía educadamente, pero en su interior los descartaba como productos de fatiga, estrés o imaginación hiperactiva. Era justo después de las 3 de la mañana de una noche de mayo cuando Ramiro se aproximaba a la entrada del túnel de la Huasteca transportando repuestos automotrices desde Monterrey hacia Tampico. Su Peterbilt verde oscuro ronroneaba suavemente mientras reducía velocidad para entrar al túnel. Las regulaciones requerían que los vehículos pesados no excedieran los 80 km por hora dentro del túnel, y Ramiro era meticuloso con seguir las reglas. Había visto demasiados accidentes causados por conductores que pensaban que las regulaciones no aplicaban para ellos. Cruzó el umbral de la entrada y el mundo exterior desapareció, reemplazado por las paredes de concreto perfectamente lisas del túnel iluminadas por las filas interminables de luces LED que se extendían hacia adelante hasta perderse en un punto de fuga en la distancia. El sonido cambió inmediatamente, el rugido del motor amplificándose y rebotando contra las superficies duras, creando un eco constante que era tanto reconfortante como ligeramente claustrofóbico. Ramiro echó un vistazo al espejo retrovisor. No había nadie detrás de él. Miró por el parabrisas adelante. El túnel estaba completamente vacío hasta donde alcanzaba la vista. Estaba solo, lo cual no era inusual a estas horas. La mayoría del tráfico comercial evitaba las horas muertas de la madrugada, prefiriendo viajar durante el día cuando había más conductores en la carretera y las estaciones de servicio estaban completamente operativas. Pero Ramiro prefería la noche. Las carreteras eran más tranquilas, había menos tráfico que navegar, y podía hacer mejor tiempo sin las demoras de los congestionamientos diurnos. Llevaba aproximadamente 1 kilómetro dentro del túnel cuando escuchó el primer sonido extraño. Era un chirrido agudo, como frenos siendo aplicados con fuerza extrema, el tipo de sonido que hacen las pastillas de freno cuando se calientan demasiado y empiezan a cristalizarse. Ramiro frunció el ceño y revisó inmediatamente sus propios frenos, reduciendo presión sobre el acelerador para verificar que su sistema de frenado estuviera respondiendo normalmente. Todo parecía estar bien. Sus frenos funcionaban perfectamente, sin chirridos, sin vibraciones anormales. Pero el sonido continuaba, y más desconcertante aún, parecía venir de adelante, como si hubiera un vehículo más allá de su línea de visión aplicando los frenos con desesperación. Ramiro aceleró ligeramente, pensando que tal vez alcanzaría al otro vehículo y podría ver si realmente necesitaba ayuda o si era solo un problema mecánico menor. Pero no importa cuánto acelerara, el sonido siempre permanecía a la misma distancia relativa. No se acercaba ni se alejaba. Simplemente existía en algún punto fijo en el espacio del túnel, esperando. El chirrido de frenos continuó durante casi 1 minuto completo antes de detenerse abruptamente, dejando solo el eco del motor de Ramiro resonando contra las paredes. Un silencio pesado llenó la cabina después de que el sonido extraño cesó, un silencio que de alguna manera era más perturbador que el chirrido mismo. Ramiro podía sentir su pulso acelerándose, su instinto primitivo de supervivencia activándose a pesar de que su mente racional le decía que no había nada de qué preocuparse.
Probablemente era solo algún efecto acústico del túnel, ondas sonoras viajando de manera extraña, tal vez incluso sonidos de mantenimiento que los trabajadores estaban realizando en alguna sección lejana. Estaba tratando de convencerse de estas explicaciones racionales cuando escuchó el segundo sonido. Esta vez era un motor, pero no su propio motor. Era diferente, más grave, con un rugido gutural que Ramiro asociaba con los camiones diésel antiguos de los años 70 y 80. Esos monstruos de acero que quemaban combustible como si fuera agua y escupían humo negro por sus escapes cromados. El sonido se intensificó rápidamente, como si el vehículo fantasma estuviera acelerando, su motor siendo forzado más allá de sus límites seguros. Ramiro podía escuchar cada pistón disparando, podía escuchar la transmisión luchando mientras cambiaba de marcha, podía incluso escuchar el silbido del turbocompresor forzando aire dentro del motor con presión creciente. Y entonces, sobre todo ese ruido mecánico, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Una bocina. No era la bocina estándar de advertencia que todos los camiones llevaban, era la bocina de aire, esas que los conductores instalan para sonar como trenes, las que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Alguien estaba tocando esa bocina con toques largos y desesperados, el patrón universal de emergencia, de peligro inminente. Ramiro miró frenéticamente a su alrededor, buscando el origen del sonido. ¿Venía de adelante? ¿De atrás? La acústica del túnel hacía imposible determinarlo con certeza. Los sonidos rebotaban contra las paredes, se superponían unos sobre otros, creaban patrones de interferencia que confundían completamente su sentido de dirección. Ramiro redujo velocidad dramáticamente, bajando a apenas 50 kilómetros por hora, preparándose para detenerse completamente si fuera necesario. Su mano encontró el radio CB casi por instinto, girando el dial al canal de emergencia. Levantó el micrófono y estaba a punto de transmitir una llamada preguntando si alguien necesitaba asistencia cuando el CB cobró vida por sí solo. Una voz emergió de los parlantes, distorsionada por estática pero claramente humana, claramente aterrorizada. La voz gritaba sobre frenos que habían fallado, sobre un camión fuera de control, sobre velocidad incrementando sin manera de detenerla. La voz suplicaba por ayuda, daba su ubicación como dentro del túnel de la Huasteca, aproximadamente a mitad de camino. Ramiro sintió adrenalina inundando su sistema. Este era real. Había alguien en problemas reales justo ahora, en este túnel, tal vez a solo unos cientos de metros de distancia. Presionó el botón de transmisión y respondió, identificándose y preguntando por la ubicación exacta del vehículo en problemas. Pero su transmisión fue recibida solo con estática. La voz continuaba transmitiéndose, continuaba gritando sobre el desastre inminente, pero no parecía escuchar a Ramiro en absoluto. Era como si la transmisión fuera una grabación reproduciéndose en loop, sin capacidad de interacción real. Y entonces la voz dijo algo que hizo que el mundo de Ramiro se detuviera por completo. La voz dio una fecha. Mayo 15, 2007. Eso era hace 18 años. Ramiro sintió que la realidad se doblaba a su alrededor. Esta no era una transmisión en vivo. Era imposible que lo fuera. Pero sonaba tan real, tan inmediata, tan llena de terror genuino. La voz continuó por varios segundos más, la desesperación escalando hasta que culminó en un grito que fue interrumpido por un sonido de impacto masivo, metal chocando contra concreto. El estruendo de un choque a alta velocidad seguido por silencio absoluto. El CB regresó a estática normal. Los sonidos del motor fantasma y los frenos chirriantes cesaron simultáneamente.
Todo lo que quedaba era el ronroneo del motor de Ramiro y el eco de sus llantas contra el pavimento del túnel. Ramiro se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Exhaló lentamente, sus manos temblando sobre el volante. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar. Parte de él quería racionalizar, quería encontrar una explicación lógica. Tal vez algún tipo de interferencia de radio, alguna transmisión antigua siendo repetida por error, algún fenómeno atmosférico extraño causando que señales viejas rebotaran y fueran captadas nuevamente. Pero otra parte de él, una parte más profunda y primitiva, sabía la verdad. Había escuchado el eco de un accidente que ocurrió hace casi 2 décadas. Había escuchado los últimos momentos de un conductor cuyo nombre probablemente conocía si se ponía a investigar los registros de accidentes fatales en este túnel. Porque Ramiro recordaba ahora. Recordaba haber escuchado sobre ese accidente cuando ocurrió. Un camionero experimentado cuyo sistema de frenos falló catastróficamente justo a mitad del túnel, sin manera de detenerse, acelerando hasta que finalmente chocó contra la pared norte a una velocidad que convirtió su camión en un amasijo de metal retorcido. El conductor murió instantáneamente. El túnel tuvo que cerrarse por 3 días mientras limpiaban los escombros y reparaban los daños estructurales. Fue uno de los peores accidentes en la historia del túnel y aparentemente, 18 años después, el túnel todavía recordaba. Todavía reproducía esos momentos finales para cualquiera que estuviera solo en sus entrañas durante las horas más oscuras de la noche. Ramiro completó el resto del trayecto por el túnel en un estado de shock silencioso. Cuando finalmente emergió del otro lado y vio el cielo estrellado nuevamente, sintió un alivio tan profundo que casi lo hizo llorar. Se detuvo en el primer arcén seguro que encontró y se quedó ahí sentado durante casi 20 minutos, simplemente respirando, simplemente agradeciendo estar vivo y en el mundo normal. Eventualmente continuó hacia su destino, pero algo había cambiado en él. Durante los días siguientes, Ramiro investigó obsesivamente sobre el accidente de 2007. Encontró artículos de periódico, reportes oficiales, incluso logró contactar a familiares del conductor fallecido. Todo confirmaba lo que había escuchado esa noche. Los detalles coincidían perfectamente. Desde esa noche, Ramiro evita el túnel de la Huasteca durante las horas de la madrugada. Si su ruta requiere pasar por esa área, espera hasta que amanezca o toma la ruta vieja sobre la montaña que añade casi 1 hora al viaje. No le importa. Prefiere el tiempo extra, prefiere el combustible adicional, prefiere cualquier cosa antes que volver a experimentar lo que vivió esa noche. Y cuando otros camioneros le preguntan por qué evita el túnel, Ramiro simplemente sonríe y dice que prefiere el aire fresco de la montaña. No comparte la historia real. No habla sobre el eco fantasma. Porque sabe que si lo hace, si cuenta exactamente lo que escuchó, la gente pensará que está loco. Y tal vez lo esté. Tal vez esa noche su mente jugó trucos elaborados consigo misma. Pero en lo profundo de su corazón, Ramiro sabe la verdad. Sabe que algunos lugares guardan memoria de la tragedia. Y el túnel de la Huasteca es uno de esos lugares, un recipiente de concreto y acero que atrapa ecos del pasado y los reproduce para cualquiera que tenga la mala fortuna de estar escuchando en el momento correcto, o tal vez, en el momento terriblemente equivocado. El CB radio había sido durante décadas la línea de vida de los camioneros, su manera de mantenerse conectados en esas carreteras solitarias, de advertirse mutuamente sobre peligros, de compartir información sobre condiciones del camino, y simplemente de mantener la cordura con algo de conversación humana durante esas largas horas de soledad.
Aunque en años recientes los teléfonos celulares y las comunicaciones satelitales habían reemplazado muchas de las funciones del CB, los conductores veteranos todavía lo mantenían encendido. Todavía escuchaban el canal 19, todavía participaban en ese ritual compartido que conectaba a generaciones de traileros a través del tiempo y la distancia. Para estos conductores, el CB no era solo una herramienta de comunicación, era parte de la cultura, parte de la identidad de lo que significaba ser un camionero. Javier Moreno era uno de esos veteranos. 41 años en la carretera, 41 años escuchando ese siseo familiar del CB. Reconociendo voces de conductores regulares que nunca había conocido en persona pero con quienes había compartido miles de horas de conversación a través de las ondas de radio. Javier conocía todos los indicativos, todos los apodos, todas las personalidades que poblaban las frecuencias del CB en las rutas entre Monterrey y las ciudades fronterizas del norte. El CB de Javier era un Cobra antiguo que había comprado usado en 1993, y contra todos los consejos de mecánicos y técnicos que le decían que lo reemplazara con algo moderno. Javier se aferraba a ese aparato viejo que había sido testigo de prácticamente toda su carrera. Era una noche de junio particularmente calurosa cuando Javier conducía de regreso a Monterrey desde Laredo, transportando partes de maquinaria industrial. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, todavía temprano según los estándares de los camioneros nocturnos. El CB estaba encendido como siempre, sintonizado al canal 19. Reproduciendo las conversaciones casuales de otros conductores compartiendo información sobre un retén de inspección cerca de Sabinas Hidalgo y quejándose sobre los precios del diésel que parecían subir cada semana. Javier participaba ocasionalmente en las conversaciones, añadiendo sus propios comentarios, compartiendo su propia experiencia. Disfrutando de esa camaradería invisible que hacía que la carretera se sintiera menos solitaria. Estaba a unos 30 kilómetros al norte de Monterrey cuando la conversación en el CB se cortó abruptamente, reemplazada por estática intensa. Javier frunció el ceño y ajustó el dial, pensando que tal vez había perdido la señal o que su antena se había aflojado. Pero antes de que pudiera hacer ajustes significativos, una voz emergió de los parlantes. Era una voz que Javier no reconocía inmediatamente, pero había algo en su tono, algo en su cadencia que despertaba una memoria distante en lo profundo de su cerebro. La voz estaba llamando, usando el viejo código de los camioneros, preguntando si alguien estaba escuchando en el canal 19, si alguien estaba cerca de Monterrey y podía responder. Javier levantó su micrófono, presionó el botón de transmisión y respondió. Se identificó usando su indicativo, el zorro plateado, un apodo que había ganado hace décadas cuando su cabello comenzó a encanecer prematuramente a los 30 años. Preguntó qué necesitaba el otro conductor y cuál era su ubicación. Hubo un momento de silencio lleno solo de estática, y luego la voz respondió. Se identificó como el búho, y dijo que estaba teniendo problemas mecánicos cerca del kilómetro 50 de la carretera nacional, que su camión estaba sobrecalentándose y necesitaba asistencia. Javier hizo un cálculo mental rápido. Estaba en la carretera correcta pero todavía estaba demasiado lejos para llegar en menos de 40 minutos. Estaba a punto de decírselo al conductor cuando algo hizo clic en su memoria. El búho. Ese indicativo. Javier lo conocía. O mejor dicho, lo había conocido. El búho era Tomás Vega, un camionero con quien Javier había compartido muchas conversaciones en el CB durante los años 90. Tomás había ganado ese apodo porque prefería conducir exclusivamente de noche, decía que era cuando se sentía más alerta, más vivo. Los dos habían desarrollado una amistad a través de las ondas de radio,
compartiendo historias, aconsejándose mutuamente sobre rutas y clientes, planeando reunirse algún día para una cerveza que nunca llegaron a compartir. Pero Tomás había muerto. Javier recordaba haberlo escuchado en el CB hace años, otros conductores transmitiendo. O la noticia, compartiendo su dolor por la pérdida de uno de los suyos. Tomás había tenido un accidente en la carretera nacional, exactamente en el kilómetro 50. Su camión había perdido los frenos en una bajada, se había salido de la carretera y había volcado, matándolo instantáneamente. Eso había sido en 2011. Hace 14 años. Las manos de Javier comenzaron a temblar sobre el micrófono. Esto no podía ser real. Tenía que ser alguien usando el mismo indicativo por coincidencia, o tal vez alguien haciendo una broma de muy mal gusto. Pero la voz sonaba exactamente como la recordaba, con ese acento distintivo de Coahuila, con esa manera particular de pronunciar ciertas palabras. Javier presionó el botón de transmisión nuevamente, su voz saliendo temblorosa. Preguntó directamente si estaba hablando con Tomás Vega, si era realmente el búho original. Hubo otro momento de silencio cargado, y luego la voz respondió afirmativamente. Dijo que sí, que era Tomás, que recordaba a Javier, recordaba sus conversaciones, recordaba todas las noches compartidas hablando sobre la carretera y la vida. El corazón de Javier latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. Esto era imposible. Los muertos no transmiten por CB. Los muertos no piden ayuda con problemas mecánicos. Y sin embargo, ahí estaba la voz, tan real como cualquier otra transmisión que hubiera escuchado. Javier luchó consigo mismo sobre qué hacer. Parte de él quería apagar el CB inmediatamente, quería negar que esto estaba sucediendo. Pero otra parte, la parte de él que había sido amigo de Tomás, que había compartido incontables horas con esa voz, sentía una obligación de responder. De continuar la conversación sin importar cuán imposible fuera la situación. Con voz temblorosa, Javier preguntó qué estaba pasando realmente, preguntó cómo era posible que estuviera hablando con él si Tomás había muerto hace 14 años. La respuesta que recibió lo heló hasta el alma. Tomás dijo que no sabía que había muerto. Dijo que solo recordaba tener problemas con su camión, recordaba transmitir pidiendo ayuda, recordaba esperar a que alguien respondiera. Pero nadie nunca respondió. Durante todos estos años, había estado ahí, en el kilómetro 50, transmitiendo su llamada de ayuda una y otra vez, esperando que alguno de sus compañeros camioneros escuchara y viniera a asistirlo. Noche tras noche, repitiendo la misma transmisión, atrapado en un loop del que no podía escapar. La tristeza que inundó a Javier en ese momento era abrumadora. Pensar en su amigo atrapado en ese estado, condenado a repetir eternamente sus últimos momentos, esperando ayuda que nunca llegaría porque él ya no existía en el mundo de los vivos. Javier sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. A través de la voz quebrada, le dijo a Tomás la verdad. Le dijo lo que había sucedido esa noche hace 14 años, le contó sobre el accidente, sobre su muerte. Le dijo que sus compañeros camioneros lo habían llorado, que su familia había estado en el funeral, que no había sido olvidado. Era como entregar las noticias más devastadoras imaginables, pero de alguna manera también era un acto de misericordia, liberar a su amigo de la ignorancia de su propia condición. Hubo un largo silencio en el CB después de que Javier terminó de hablar. La estática llenaba los parlantes, y Javier se preguntó si la conexión se había perdido, si Tomás se había ido. Pero entonces la voz regresó, más suave ahora, más tranquila. Tomás agradeció a Javier por finalmente responder después de todos estos años,
por finalmente decirle la verdad. Dijo que ahora entendía por qué nadie había venido a ayudarlo, por qué había estado solo en esa frecuencia durante tanto tiempo. Dijo que se sentía cansado, más cansado de lo que había estado en vida, y que tal vez ahora, sabiendo la verdad, podría finalmente descansar. Le pidió a Javier que cuidara las carreteras por ambos, que continuara siendo una voz amigable en el CB para otros conductores que pudieran necesitarla. Javier prometió que lo haría, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. Dijo que nunca olvidaría a Tomás, que cada vez que pasara por el kilómetro 50 haría sonar su bocina en homenaje. Tomás agradeció nuevamente, su voz desvaneciéndose gradualmente, mezclándose cada vez más con la estática hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba su voz y dónde comenzaba el ruido de fondo. Y entonces, silencio. El CB regresó a su operación normal, las conversaciones de otros conductores filtrándose nuevamente en la frecuencia como si nada extraordinario hubiera sucedido. Como si Javier no hubiera tenido una conversación final con un amigo muerto hace 14 años. Javier condujo el resto del camino a Monterrey en un estado de aturdimiento emocional. Cuando pasó por el kilómetro 50 de la carretera nacional, redujo la velocidad y observó el lugar donde sabía que había ocurrido el accidente. Había un pequeño memorial ahí, flores artificiales decoloradas por el sol y una cruz blanca con el nombre de Tomás pintado en letras negras. Javier hizo sonar su bocina 3 veces, un saludo final para su amigo. Y en ese momento, sintió algo inexplicable, una sensación de ligereza en el aire, como si un peso que había estado ahí durante años finalmente se hubiera levantado. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez era solo el viento cambiando de dirección. Pero Javier eligió creer que era algo más. Eligió creer que su amigo finalmente había encontrado paz. En los días siguientes, Javier mencionó su experiencia a algunos camioneros de confianza. Para su sorpresa, varios de ellos admitieron haber escuchado transmisiones extrañas en el CB a lo largo de los años, voces que no reconocían, llamadas de ayuda que desaparecían cuando intentaban responder. Uno de los conductores le contó que había escuchado la misma voz del búho años atrás, pero cuando intentó responder, la transmisión se cortó y nunca pudo volver a establecer contacto. Parecía que Javier había sido el primero en tener una conversación completa con el espíritu de Tomás, el primero en darle la información que necesitaba para poder finalmente soltar su apego a este mundo. Javier continuó conduciendo durante varios años más antes de finalmente retirarse. Durante todo ese tiempo, mantuvo su viejo CB Cobra encendido, escuchando las voces de sus compañeros camioneros, ocasionalmente respondiendo, siempre esperando escuchar algo inusual en las frecuencias. Nunca volvió a escuchar la voz de Tomás, y eso le dio un consuelo extraño. Significaba que su amigo realmente había encontrado descanso, que ya no estaba atrapado en ese loop eterno de repetir su última llamada de auxilio. Pero Javier sabía que había otros ahí afuera, otras voces perdidas en las ondas de radio, otros conductores que nunca llegaron a casa y cuyos espíritus todavía vagaban por las frecuencias del CB buscando conexión, buscando cierre, buscando simplemente ser escuchados una última vez antes de poder continuar hacia lo que sea que viene después. Y cada noche, cuando Javier encendía su radio y escuchaba el siseo familiar de la estática, se preguntaba si esta sería la noche en que otra voz del pasado alcanzaría a través del velo entre mundos, buscando a alguien que finalmente respondiera su llamada.